Ayer hicimos un video que me da muchísima tristeza, de verdad, que no haya tenido ni 2,000 visualizaciones. Andamos allí, en las 2,000 visualizaciones. Y es otra conversación que he tenido con Jesús Manuel Pérez Triana, un personaje al que yo hallo importantísimo para entender el mundo actual, porque él se dedica a algo de lo que toda la gente opina sin saber, ¿no? Y lo vamos a ver hoy en los comentarios, teníamos un tonto de esos. La gente opina sin saber de cuestiones estratégicas, militares y de seguridad que preocupan a los países. Es muy fácil estar en la oposición y decir, vamos a cerrar el ejército. Bueno, sí, vamos a cerrar el ejército. ¿Qué consecuencias traería eso? Y cuando empiezas a ver las consecuencias que traería, ya cuando estás gobernando ya eres mucho más cauto. Porque en la oposición puedes decir cualquier estupidez. Salgamos de la OTAN y seamos la pinza de Rusia por el occidente. Sí, puedes decir lo que se te dé la gana. Porque cuando estás gobernando y tienes la responsabilidad del bienestar de varios millones de personas, las cosas cambian un poco. Entonces Jesús Manuel tiene esta visión que a mí me parece importante. Es la tercera vez que nos hace el favor de acompañarnos. Y además yo se lo agradezco muchísimo porque él suele estar en las principales cadenas televisuales de España, en la radio, en los diarios. Es un sujeto al que se le reconoce su enorme conocimiento y capacidad para comunicar su conocimiento, que no es lo mismo. Y entonces, pues lo traje otra vez para que habláramos de lo que está pasando en el mundo, sobre todo las cuestiones de carácter bélico, la OTAN, Irán, Israel, Gaza, Ucrania y lo que se vaya acumulando esta semana. Y creo que fue una conversación de lo más interesante del mundo, pero pues no tienen éxito estas cosas. Salvo para los que ya lo vieron, a quienes se los agradecemos de la manera más total.